La grabación y la mezcla empiezan desde la preparación de la sesión. No puedes estar cambiando el sample rate o el bitrate a cada rato o estar variando algo porque no te pareció ese momento y después sí te pareció, porque la sesión se puede volver corrupta, así que a la final tu sesión puede que esté con algún daño o te esté consumiendo más recursos de lo que pensabas, así que hoy te voy a enseñar cómo preparar tu sesión de una manera correcta. Yo soy Javi Vaz y esto es Busker Productora. Nos encontramos aquí en nuestro Studio One. Aquí tenemos nuestras sesiones que tenemos hechas, nuestras canciones, proyectos y todo lo demás. Así que vamos a coger una nueva sesión. Podemos coger nuestras plantillas que ya tenemos creadas o una plantilla que el Studio One nos ofrece. Podemos comenzar de una grabación y mezcla, un proyecto de máster para grabar voces, pues si queremos en Dolby, si queremos bajar los demos. Así que por esta vez vamos a coger una de grabación y mezcla. Primero, ponemos el nombre de la sesión. Eso tienes que tener muy claro. Normalmente yo lo que recomiendo y lo que hago personalmente es poner el nombre del artista seguido por el nombre de la canción. Así que vamos a poner artista, un guión y canción. Escogemos en dónde lo ponemos. Y en mi caso yo tengo dos carpetas, una para los comerciales y otra para la música. Y aquí tengo las activas y aquí le pondría. Muy bien, aquí vamos a la parte importante, el sample rate. ¿A cuánto grabamos? ¿A cuánto debemos grabar? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Personalmente puedes grabar en 41, en 48, en 88, en lo que tu computadora pueda soportar. Porque ya si yo pongo 192 puede que mi computadora lo soporte por un momento, pero no grabaciones muy largas o sesiones muy largas y puede que colapse. En este caso estaba en 48 porque estaba haciendo unos audios para unos videos comerciales, así que de esa manera me facilitaba eso. En este caso vamos a ir en 44.1 y aquí los bits igual. Podemos ir variando si es en 32 flotantes, 64 flotantes, 16 o 24. Mi consejo es en 24 por el momento. El tiempo, vamos a poner en compases, en segundo, en muestras, depende cómo estemos grabando o lo que vamos a hacer. Si vas a grabar una banda que tiene una partitura ya hecha, preferible hazlo en compases, porque de esa manera decimos, vamos del compás 20 en adelante, vamos a seguir grabando y toda la cosa. La longitud de la canción, no sabemos exactamente cuánto va a durar, así que 5 minutos está bien como para poder variarle. Y el tempo aquí también podemos cambiarle, podemos ponerle por ejemplo 135, en 4 cuartos y todo eso. Listo, entonces vamos a crear. Una vez ya creada la sesión, comienzo a verificar los tempos. Si está en 135, tiene 4 cuartos la métrica y si quiero le pongo un 9 del tono, pongámosle como sol mayor. Y comienzo a crear los canales. Por ejemplo, vamos a crear 8 canales que van a ser para la batería en mono. Esto les ponemos aquí, les agrupamos, ponemos como batería. Listo, aquí tenemos kick, snare, hi-hat, tom 1, tom 2, este sería overhead L, overhead R y si queremos un room. Les pintamos del mismo, bueno, esto después. Ya aquí va a crear otros 8 canales igual. Pero este tiene que ser fuera de esto. Que va a comenzar a hacer, por ejemplo, bajo, guitarra 1, guitarra 2, voz lead, voz doblada 1, voz doblada 2, y vamos a hacer un piano y un órgano. Y comenzamos a poner en nuestros códigos de colores como hemos visto en otros videos. Igual les dejo una tarjetita ahí para que vayan viendo cómo nos manejamos nosotros. Tenemos el bajo, piano y órganos, guitarras y voces. Y aquí ya podemos grabar, hacer lo que nosotros deseamos y ya grabaríamos todo bien.
Este es un ejemplo de una sesión que ya grabamos. Aquí como vemos tenemos un montón de audios muteados, otros doblados, cortados y todo. El paso siguiente de lo que tendrías que hacer para tu sesión sería comenzar a editar. No empezar a mezclar de una vez, comenzar a poner plugins por todo lado, mover parámetros, todo. Primero deberías comenzar a escuchar qué tienes, qué te hace falta, qué te sobra, qué todo eso. Y lo que sí te recomiendo, por ejemplo, en este caso tenemos que se llama ADN New Song. Vamos a hacer guardar como New Song Edit, porque de esa manera sé que lo que voy a editar acá tenemos aquí unos ruiditos, podemos borrarles, comenzamos a hacer fade in. Por ejemplo, aquí este no necesito, voy a borrarle este. ¿Por qué le dices que la amas y tus acciones demuestran lo contrario? ¿Por qué estás mintiendo? Comenzaríamos a ir limpiando todo eso. Y una vez ya limpio todos los audios, por ejemplo de la voz, comenzaríamos a ir afinando. Una vez ya editado todas las voces, en este caso, comenzamos a afinarles. Escogemos aquí las voces y ponemos control M para que el Melodyne le reconozca una vez eso y comenzar a afinar. Nos va a abrir esto por default. Vamos aquí. Aquí necesito un poquito de ayuda, por ejemplo, cogemos esto. Y comenzaríamos a afinar. Es únicamente explicativo, no voy a comenzar a afinar todo porque sería un video muy largo. Lo que haremos lo siguiente es, una vez ya afinado todo, puesto aquí los nombres y todo eso. Por ejemplo, aquí tengo ya puesto que de inicio, el verso 1, coro, aquí es un solo, aquí verso 2, coro 2, me imagino que esto es un verso 3. Vale, aquí. Verso 3. Comenzaríamos a hacer un bounce de las cosas que hicimos. Aquí podemos elegir esto y poner renderizar. Y ya se nos queda sin audio MIDI aquí. Y si queremos regresar, únicamente pondríamos restaurar. Abrimos y seguimos corrigiendo. En el caso de que estén 100% seguros de que ese es la afinación que quieren, todo eso, pueden coger todo esto, aplastar bounce y listo, tienen las notas afinadas y todo eso. Yo tengo puesto un shortcut, por eso fue tan fácil, pero ustedes pueden coger clic derecho, bounce seleccionado, que sería el control B, o si no les aparece, que tiene que estar aquí en evento, bounce selección o bounce dar una nueva pista. ¿Cuál es la diferencia? Si pongo bounce dar una nueva pista, se va a elegir esto y me va a crear una nueva pista con las voces afinadas, manteniéndome estos audios MIDI todavía aquí, que únicamente si yo quiero recuperarles, les vuelvo a activar y listo. Pero esto te puede consumir un poco más de recurso. La otra opción, que es aplastando eventos, bounce selección, se va a bouncear dentro del canal mismo, pero perderemos el MIDI. Y si queremos recuperarlo, tenemos que hacer control Z, pero si hicimos muchos, tendremos mucho que recuperar. Así que depende de ustedes qué tan seguros se sientan. Si no se sienten muy seguros, pueden doblarles, pueden hacerle el otro tipo de bounce a una nueva pista. Y para que no les consuma recursos, pueden aquí clic derecho, deshabilitar pista. Y estamos listos. Entonces déjenme borrar esto. Volvemos a activar esto. Y esto vamos a quitar Melodyne. Entonces, ¿qué sigue después? Digamos que yo ya cuadré todo, escojo todo, le bounceo y tengo mis voces listas. El siguiente paso, comenzaremos con la mezcla. Nuevamente iremos a archivo, guardar como, y esta vez pongo edit y esta vez vamos a ponerle mix. De esa manera yo ya puedo comenzar a mezclar, ya puedo comenzar a meter cosas aquí sin el miedo de que se me dañe la sesión o alguna forma. Por ejemplo, este no voy a utilizarlo, así que puedo deshabilitar y aquí ocultarles. Y aquí puedo comenzar a mezclar, puedo comenzar a hacer
Gain Stage, si queremos, aquí mismo, comenzar a levantarle o levantarle de acá. O comenzar a hacer la ganancia aquí de la voz. Claramente me gusta hacer bastante esto. Comenzar a moverle, ir escuchándole. ¿Por qué le dices? ¿Por qué estás mintiendo? Te acostumbras. Por ejemplo, a mí estas respiraciones duras no me gusta eliminarles por completo, pero tampoco me gusta que se escuchen tanto. ¿Por qué estás mintiendo? Por ejemplo, esta partecita de aquí le bajaría a penitas y justo este pico que está aquí le bajaría un poquito más. ¿Por qué estás mintiendo? Te acostumbraste a lastimar. Si no la... Aquí igual tenemos, miren, este pico súper duro. Si no la querías, Otra respiración un poco durito, no le bajamos tanto. le hubieras dicho la verdad. Y de esa manera ya comenzó el proceso de la mezcla, aunque esto también puede ser como una parte de la edición, pero me gusta a mí automatizar un poco la ganancia para que entre de una mejor manera a los plugins. De esa manera no voy a estar saturándole tanto al plugin que en un pico, por ejemplo este de aquí que se nos estaba mostrando, que en el compresor si le quitara esto, vamos a ver solo con un 1170, me equivoqué. Vamos a ver con un 1176. Si le quitamos este, vamos a ver cómo reacciona. Un poquito. Si no la quería. ¿Vieron cómo reaccionó aquí la aguja? Si no la... Comenzó a comprimir mucho porque es un sí. Es muy rápido eso, así que en el caso de que le baje un poquito. Si no la quería. Ya, vieron, aquí se fue un poco más igual esto. No comprime tanto unas más que otras, así que de esa manera me resulta un poquito mejor. Y como ven, yo trabajo de una manera, no sé si diferente, pero a mí me gusta separar por pistas. Por ejemplo, si tengo aquí, este sería el verso, este sería el coro. Ahora tu estrategia no funcionó. Acá tenemos otro. Oye, en la de... Estos serían los créditos, Ahora ella ya no quiere aceptar. el verso, Ahora tu estrategia no funcionó. otra vez Ahora tu estrategia no funcionó. el coro. Estos serían los créditos, así que tengo que crear un canal nuevo. Que diga aquí. Créditos. Esto sería verso. Y de esa manera puedo yo trabajar de diferente forma cada uno de estos. Que yo sé que el verso va a ser un poco más suave con relación al coro. Así que yo puedo aquí poner una configuración de plugins, de un ecualizador, un compresor de una manera diferente. Y en el coro, en vez de estar automatizando los parámetros, puedo ocupar otros plugins. Y para hacerles todos juntos, después escojo todos. Les hago que se hagan una carpeta. Que está... empaquetaré una carpeta. Pongo aquí Boss Lead. Y esto le creo como un bus. Y de esa manera aquí le puedo poner, por ejemplo, un LA2A. Aquí un 2A. De esa manera, todo lo que hice en cada canal individual, de aquí en el bus general, le comienzo a moldear un poquito más. Y también aquí puedo poner, como tengo varias pistas, puedo crear un bus nuevo. Aquí ponerle como el master. Va a ser un bus master. Poner aquí un SSL. Vamos a coger aquí de fabricantes. Vamos a coger este, que es una emulación del SSL. Y comienzo a rutear esto. Aquí sería esto, sacar al master. Igual estos puedo comenzar a tomar todas las back vocals. Como aquí como coros. Generar un bus. Este me manda un master. Así que Ella encontró otro amor. Una persona que de verdad la quiere. y aquí ya lo comienzo a
a modificar mi bus master, depende cómo trabajen, si trabajan con una mezcla de abajo para arriba, de arriba para abajo, desde pequeño a grande, grande a pequeño, depende su forma de trabajar. Pero esta es una manera adecuada de cómo podrían trabajar ustedes. De esa manera es un orden específico, no cambian nada, en ningún momento me vieron que tuve que entrar acá a los parámetros de grabación, estarle modificando aquí el sample rate porque me faltó no sé qué, o venirme acá a los datos generales, bajarle a 41 porque me dijeron que cambie algo, pero los audios que me mandaron eran 48, no, siempre tienen que tener claro eso antes de empezar. Si van a comenzar a grabar desde un inicio, ustedes pongan los parámetros. Voy a grabar en 44.1, en 24 bits, y eso va a ser la grabación y la mezcla. En el caso de que a ustedes les llegue la mezcla ya audios grabados, tienen que preguntar cuál es el sample rate, en cuánto están o todo eso, o únicamente irse aquí en archivos. Muchas veces les va a tener aquí la frecuencia de muestreo. Mire, por ejemplo, que está en 44.1, 24 bits, en 184 BPM. Si este video te gustó, no te olvides compartirlo con alguien que lo necesite. Apoya este canal dejando tu like y tu comentario. Y si quieres que mezclemos y mastericemos tu canción, te dejo abajo nuestro link de Fiverr. Hasta la próxima.